Muy buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora están viendo este video y en qué parte del mundo. Mi nombre es Paola Rodríguez, coach y creadora de experiencias, y hoy estoy aquí, como todas las semanas, con la doctora Sandra López y además con un invitado súper especial, que es el señor Jaime Rojas, quien hace parte del equipo de trabajo, por decirlo de alguna manera, que está ahí disponible para quienes trabajan con la doctora Sandra en casos muy específicos, en casos que ya, digamos que la psicología llega hasta cierto punto y ya más allá de eso, pues hay que pedir una ayuda extra. Y de esa ayuda extra es la que vamos a hablar hoy, de ese apoyo adicional y súper poderoso desde el que vamos a hablar hoy, porque muchas veces como seres humanos llegamos solamente hasta un punto y ya más allá de eso, pues necesitamos ayuda divina, necesitamos esa ayuda espiritual. Ahora, tenemos que estar abiertos y dispuestos para esa ayuda. Y hoy vamos a hablar de eso, porque muchas veces nosotros mismos nos limitamos. Estamos pidiendo la ayuda, queremos la sanidad, queremos la sanación, queremos la libertad, pero la mente no nos deja, nuestras creencias no nos dejan y llegamos como hasta cierto punto. Entonces, hoy por eso queremos unirnos los tres para hablar de un tema de pronto sensible, pero bastante importante, y es la religiosidad versus la espiritualidad. Entonces hoy tenemos aquí como persona experta, por decirlo de alguna manera, porque quien ha tenido experiencia y quien ha vivido muchas cosas y ha cometido errores y ha hecho todo y ha vivido todo, pues es esa persona que puede decir así funciona, así no funciona, y basado en los casos que él ha visto. Entonces, sin más, les paso el micrófono y les doy la bienvenida, especialmente al señor Jaime, porque nos ha acompañado solamente como asistente, pero no aquí en el panel. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, el micrófono es todo de ustedes. Vamos a hablar hoy de cómo tener esa sanidad integral sin limitaciones y sin juicios. Sí, mira, señor Jaime, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por siempre estar pendiente en los casos que se necesita y que necesitamos el apoyo. Les comento un poco para darle la palabra al señor Jaime. Lógicamente, mis terapias se llaman terapias de sanidad interior. Son unas terapias integrales para sanar desde los ancestros, sanar nuestros antepasados, nuestras raíces, todo lo que nos deja esas ataduras a nivel intergeneracional que nos obstruye el avanzar, ¿sí? Esto católicamente se habla muchísimo a nivel de ataduras intergeneracionales, los cristianos también los hablan, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces ahorita están confundiendo ciertas cosas de la espiritualidad a la religiosidad. Entonces, si uno habla del yo soy, pues porque en la Biblia también dice yo soy el que soy, ¿sí? Pero ahorita hay muchos audios de yo soy amor, yo soy luz, uno habla de reprogramarse. Entonces, hay ciertas cosas que la gente ya lo ve como pecado, ya cree que eso es de la nueva era, ya cree que lo sataniza, digamos, de esa manera, ¿sí? Porque va en contra de los preceptos de la religiosidad. Algunos dicen, no, tú eres de muy de nueva era, otros dicen, no, tú eres de una persona muy religiosa, ¿sí? Entonces, y muchas personas creen, por ejemplo, en la historia clínica yo comento, ¿cuál es tu creencia o en quién crees, cómo lo vives, cómo lo sientes, para especificar? Porque uno debe respetar la creencia del otro y ver cómo esa creencia me sirve para ayudar al otro en el motivo de consulta, ¿cierto? No, es que yo soy más espiritual, yo creo en Dios, yo no soy religiosa, yo o no soy practicante, no sé qué. Pero entonces yo le explico a la gente, un católico puede ser espiritual, un cristiano puede ser espiritual, un evangélico puede ser espiritual, porque las personas que son espirituales es que tienen realmente una relación con Dios, no solamente los actos religiosos o rituales que tenga cada religión, es tener una relación con Dios, es un diálogo interior con Dios. Y no solamente es eso, porque si hablamos de rituales como está en la religión católica, algo muy bonito que muchos lo ven como ritual, el hecho de hacer el Santo Rosario, el ir a misa, si me entiende, el confesarse. Entonces, ¿qué pasa? Que también a nivel, si hablamos a nivel alternativo, que la palabra, sí, alternativo está bien dicho, pero si lo hablan de la nueva era, pues eso está equivocado, porque son conocimientos que vienen tiempos de los tiempos, de los tiempos, de los tiempos, antes
de Jesucristo y en la época de Jesucristo, entonces no es nueva era porque no es de este momento, ¿sí? Es algo alternativo que son herramientas que te brindan cierta parte de la de relajación, como el hecho de que te concentres en tu respiración para poderte relajar, que ya menos mal acá la cultura occidental ya está cayendo en cuenta un poco eso, verlo como herramientas que nos pueden ayudar, pero ¿qué es lo que pasa también? Entonces, se le explica eso a las personas para que no lleguen entendidos. Lógicamente, algunos ya comprenden, otros no. También se le hace la conciencia. Hey, uno puede ser católico, pero uno puede ser espiritual. No los espirituales solamente los que creen en Buda, Krishna, no. O sea, espiritualidad em, también esa es la relación con Dios. Además es que pues, Krishna es un Dios, ¿sí? Bueno, en todo caso, se le brinda ciertas herramientas o un despertar de conciencia para que la gente lo entienda y el que permite realmente ver que es una herramienta, no más como hacer un ejercicio de respiración cíclico, ¿sí? Que no estás pecando, sino que te estás ayudando a calmar tu sistema nervioso, que tu cerebro se oxigene para que tus órganos trabajen bien, es desconcientizarse, entonces ya se abren un poco más a la mente y ya lo miran de otra manera y ya se dan permiso y se ven los beneficios, es mirarlo de esta manera. Entonces, en los casos que también aquí ya entra el señor Jaime para darle toda la palabra a él para que lo explique bien, desde que nos conocemos hace más de 15 años que nos conocemos y estamos trabajando juntos, bendito sea, con el señor Jaime. ¿Qué es lo que pasa? Él, tiene ciertos conocimientos porque pues él es laico, perteneció a la fundación, él dirigió la fundación contigo después de la Divina Misericordia, ¿sí? Entonces, él lógicamente en estas fundaciones hacían mucha oración de liberación y sanación para sanar a nivel intergeneracionalmente por la oración, por medio de la oración. Nuestros antepasados y ataduras 7 generaciones atrás y así sucesivamente. Yo lo conozco a él, a mí me gusta pues todo ese tipo de oración, yo creo en ello, porque pues también yo soy católica de mente abierta, entonces yo fui allá, lo conocí, tuve esta bendición, oraron por mí, ¿sí? En su momento con el señor Rafael, que en paz descanse, y comenzamos y yo veía las manifestaciones de cómo cosas se desataban en la vida de uno, y ¿verdad? ¿Sí? Porque hay muchos seminarios que tú ves que hacen tanto los cristianos como los católicos que hacen de liberación y sanación de ataduras intergeneracionales y es importante orar. Lógicamente en mis terapias yo hago ciertas meditaciones, ciertas donde llamo a la Santa Trinidad, llamo al Dios Padre Creador Universal o el Dios de un universo, como le quieran llamar, porque Dios es amor y es importante creer en algo, es importante creer en un ser con principios, con valores lleno de amor puro, infinito, total. Yo le llamo Dios, respetando como los demás lo quieran llamar. Pero entonces, en este momento, lógicamente, yo comienzo a hacer ejercicios de meditación en oración para sanar línea materna, línea paterna, desatar las cadenas, las ataduras, para edificarse uno, porque si no se edifica en la relación de pareja también te va a ir bien, ¿sí? Pero con este valor agregado del señor Jaime, bendito sea Dios, cuando hay casos complicados de gente que es católica, ¿sí? Y resulta que estos casos complicados es una relación de pareja en donde hay un conflicto y bueno, entonces también son pues que personas grandes, ¿sí? Y todavía hay un conflicto, yo entro a ayudarlos, pero él es un apoyo para mí en el aspecto que yo los invito, nunca obligo al paciente. Tengo esta herramienta, se llama Jaime Rojas, él es un laico comprometido. Me gustaría que ustedes también tuvieran una asesoría espiritual con él a nivel de relación de pareja, cuando son pareja, ¿no? ¿Sí? O cuando es un ser humano, pues que pasa algo. Mira, tienes preceptos erróneos de la iglesia que yo te entiendo que pues hay que respetar a padre y madre, pero entonces se va a manipular por los padres, que todo le ve como pecado, que todo está malo, que todo es mentira, que todo, pocotón de taras. Y yo, señor Jaime, es bueno que usted me ayude y te invito, ¿por qué? Porque hay muchos preceptos religiosos que te están estancando y no te permite avanzar y no estás evolucionando como tú quieres porque todo lo ves como mal. Entonces ahí entra, yo solicito al señor Jaime, le comento el caso, le digo a la persona, te voy a contactar con tal persona, cruzo los teléfonos, es un equipo. Todo lo que hables con él, yo lo sé, y él sabe lo que yo hablé contigo en pro de lo tuyo. Nos reunimos por aparte, siempre nosotros a ver qué podemos hacer más por el proceso de la persona, ¿sí? Eso es lo que hacemos para ver
Listo, yo le dije, no le dije, le dijiste, sí hiciste así, tal cosa así, y por lo general, bendición, siempre estamos muy conectados. Entonces, a veces la gente cree, sobre todo, como es hombre, el hombre dirá, ay, no, es que la psicóloga como es mujer, entonces no me va a entender. Pero entra un hombre con una conciencia, una sabiduría muy grande, espectacular, divina, entonces hace caerle en cuenta al hombre, mira, tú también estás mal por esto y esto, y la psicóloga, aunque sea mujer, fue neutral por esto y esto y esto, y comienza a entenderse un poco más el asunto. Por eso es una gran ayuda y comienza a hacer la oración pertinente porque lo ora, ya sea por el individuo y por el matrimonio, por la familia. Entonces es donde, lógicamente, es donde yo les digo a las personas, si aceptas esta herramienta, este elemento de Dios, te lo envío. Lógicamente es un profesional, también hay que pagarle, pues lógicamente le pagan a él, pero todos trabajamos en equipo. Entonces se le dice a la gente para que no genere alianzas y se dan cuenta que estamos trabajando en pro de la persona o en pro de la familia o en pro de la pareja y no puede hacer alianzas porque los seres humanos tienden a hacer muchas alianzas. Entonces es muy bonito porque los que han permitido esto, los beneficios y el logro es magnífico. Ya hice un recuento, señor Jaime, ahora sí le doy toda la palabra, por favor, coméntenos todo. Bueno, como agradezco que me invites, que agradezco a Paola esta. Señor Jaime, listo, A ver, vuelvo por ya. eh, sí, agradezco mucho la participación que me dan como parte del equipo en este punto de espiritualidad, que es como algo tan candente a veces para algunas personas. Nosotros, para hablar de espiritualidad, debemos de remitirnos a lo que es la integralidad del ser humano, en la cual el espíritu es un componente esencial. Para los que han tenido o hemos tenido acercamientos a la Iglesia Católica, a iglesias cristianas, pues a veces es como un poquito difícil entender algunas cosas. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos desde el momento de la creación, el, aparece el Espíritu desde el primer momento en la Biblia. Dice que al principio todo era un caos y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí ya está la presencia del Espíritu. Y luego cuando viene el momento de la creación, de acuerdo a la Biblia, eh, pues nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, pues quiere decir que Dios habita en mí. Y Dios es, yo soy parte de Dios y Dios es parte de mí. Estamos inherentes, estamos pegados, no podemos separarnos. Entonces, a veces creemos que solamente los católicos o los eh, cristianos de otras denominaciones cristianas no católicas somos los que tenemos el Espíritu Santo. Y resulta que el Espíritu Santo es la fuerza creadora del universo. ¿Por qué? Porque es que el universo fue creado a través de tres fuerzas principales que tenemos y que hay en nosotros, como parte que somos de Dios. Uno es el pensamiento, ¿no? El pensamiento es la el fuerza creadora principal y es la fuerza del Padre Celestial. Todo fue creado por un pensamiento y sin haber pensado nunca se hace nada. El segundo es la expresión del verbo, o sea, es la presencia de Jesús, del Hijo, es la palabra. Entonces vamos desde el punto católico o cristiano, vamos a el prólogo de San Juan y nos dice que en el principio era el verbo y el verbo habitaba en Dios y era Dios y era un Dios, era Dios y
y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En sí, Jesús no es solamente el personaje que vino históricamente a realizar la redención. En sí es también la palabra, es la palabra. Y Él nos dice, por tus palabras, por sus frutos los conocerán y por las palabras, ustedes todos tienen que dar cuenta de toda palabra vana, ¿no? Tengan cuidado con lo que dicen, en todas partes está eso. ¿Por qué? Porque es que con la palabra tiene un poder fuertísimo, fortísimo de liberar o de atar, ¿no? Tiene un poder fortísimo para realizar cosas. Entonces, primero hubo el pensamiento, luego la fuerza de la palabra y después viene el dínamos, la fuerza de la acción. Es la fuerza del Espíritu Santo, el espíritu el movimiento, el movimiento. Fíjense que, por ejemplo, para los cristianos se representa el Espíritu Santo con la paloma que baja, con el fuego que arde, con el agua que cae, con el viento que sopla. Es todo lo que tiene movimiento. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos mirar que todo lo que se piensa, se dice y se realiza a una acción, ahí hay algo concreto. Se concretiza lo que uno quiere. Desde luego, la religión ha sido utilizada para muchos fines, incluso hasta perversos. No podemos descartar eso. Una de las cosas que se dice en la Iglesia católica y cristiana es que la Iglesia es santa, pero es pecadora, ¿no? ¿Por qué? Porque es santa, porque el Espíritu de Dios la hace santa. Y es pecadora porque está hecha de pecadores, de personas corrientes, de personas corrientes. Un poquito la cuestión del pecado es un elemento que de pronto se ha mirado como muy, digo yo, radicalmente, ¿no? Y yo pienso que hay que dar una resignificación del pecado. Nosotros vemos que el pecado es todo lo que nos haga daño a nosotros y a los otros. O sea, ese debería ser el significado. A veces nos quedamos en el cuento de que los 10 mandamientos, entonces los 10 mandamientos fue de un Antiguo Testamento donde todo venía diciendo no, 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 no hagan esto, no hagan aquello, no hagan aquello, ¿no? En el Nuevo Testamento viene Jesús y dice, él da una resignificación a esos conceptos, no es que los cambie, no viene él dice, no vengo a cambiar la ley, sino a transformarla. Entonces, él dice ya es bienaventurados los que hagan esto, bienaventurados los que hagan aquello, ¿no es cierto? En vez de quedarnos en el no. O sea, fíjate que es una palabra más positiva, vamos más a lo positivo. Y encontramos que en todas las religiones, en todas las creencias, hay espiritualidad. El budista tiene una espiritualidad, el hinduista tiene otra espiritualidad, el indígena tiene una espiritualidad. ¿Por qué? Porque es que la espiritualidad es la conexión mía con el creador, con la fuerza creadora, llamémosla como la quieran llamar. Póngale el nombre que la quiera llamar. Si usted no cree en Dios, crea algo, usted no salió de la nada, algo lo creó. A eso que lo creó, vincúlese y eso es espiritualidad. Y desde luego, en este mundo de creencias, en que nos damos cuenta que, por ejemplo, la neurociencia nos enseña, nos demuestra, no nos enseña solamente, nos demuestra el efecto observador, donde todo lo que nosotros observamos es real. Nosotros podemos tener
una nariz, pero si no hacemos cuenta de que, si no hacemos conciencia de que la tenemos, no aparece la nariz. Hasta el momento en que digo nariz, todo el mundo piensa en la nariz. Yo le puedo decir el dedo meñique, pero si usted no le hubiera escuchado el dedo meñique, no hace conciencia que tiene ese dedo meñique. Y ahí está, aparece el efecto observador. Entonces, en ese efecto, nosotros encontramos que esas creencias, eh, como dicen algunos científicos, ¿no? Para cada cual, la realidad es la que él cree, ¿no? La realidad es la que él cree. Y es una cuestión que está demostrado hoy en día. El cristianismo es una religión realmente joven. Nosotros podemos encontrar religiones también espirituales de muchos siglos antes del cristianismo. Y no quiere decir que esos no sean hijos de Dios o que no hayan sido creados por Dios, porque todo fue creado por Dios, ¿no? Entonces, digámosle Dios o el espíritu creador o del universo, la fuerza que usted le quiera dar, pero esa está en mí y se expresa desde mí hacia los demás y de los demás hacia mí. Entonces es donde tengo que ver cómo ensamblamos esta realidad de esas personas conmigo, cómo Señor la Jaime, realidad de ellos me afecta. perdón, es que es Bueno, algo que estoy acordando que creo que es importante y que le va a contribuir más a lo que nos está explicando, es el hecho que la Biblia también dice, toca y se te abrirá, ¿sí? Llama y se te hablará, pide y se te hará concedido, porque todo lo que pidas en oración agradeciendo, todo se te hará concedido, ¿sí? Y si hablamos así, que estamos haciendo como el paralelo, mire que también si hablamos de la ley de atracción, la ley del secreto también habla de ese, deposita todo ese vacío, deposítate, entrégate a Dios, ¿sí? Entrégalo todo, deja ese vacío, o sea, como que el vacío para que venga y llene lo que se necesita, darse ese espacio para, pero también es el hecho de que lo que tú pidas, pídelo en oración y créelo que se te fue concedido, que eso también va relacionado con las leyes universales. Por favor, siga para que siga explicando. correcto, correcto. Entonces les decía, la interacción que hay entre las demás personas y yo. ¿Cuáles son las demás personas? Las demás personas desde el momento del primer hombre que haya sido creado en la forma que se quiera decir que se creó. Hasta aquí, esas memorias las tengo en mí. Yo tengo las memorias, todos tenemos las memorias de cuando el dinosaurio Rex estaba persiguiendo a un cavernícola, o de las guerras que han habido diferentes. Todas esas acciones se han realizado en la humanidad y esas memorias están en mí. Pero para el efecto de espiritualidad es muy importante mirar las últimas generaciones, ¿no? La Biblia dice que una maldición viene por 1000 generaciones, pero, perdón, por 4 generaciones, pero la bendición viene por 1000. Entonces, si nosotros vamos a relacionar la maldición, ¿qué es maldición? Maldición es decir mal, decir mal. ¿Y qué es bendición? Bendición es decir bien. Como sabemos que la palabra tiene poder, ¿no? Entonces, puedo decir para bien o para mal. ¿Cómo voy a aplicar yo ese poder que tengo? Y como todo nace del pensamiento, si yo antes de hablar pienso, seguramente voy a tener un efecto bueno. Y como tú decías, eh, Dios es un Dios en acción. Dios es el espíritu creador es un espíritu que no se detiene,
ha continuado y continúa creciendo en todos. Si tú te miras las uñas, te das cuenta de que ahí va creciendo. Ahí está Dios desarrollando una acción en ti, el cabello y todas las funciones vitales son cosas que da la vida. A los muertos no les no tienen estas funciones vitales. Entonces, traemos esas memorias de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, especialmente las 4 últimas generaciones, son muy importantes. Se habla, en otras culturas se hablan de 7 generaciones, pero nosotros, yo siempre trabajo las 4 últimas. ¿Quiénes son las 4 últimas? Pues estoy yo, está mi papá, mi mamá, mis abuelos y mis bisabuelos. La cuarta viene a ser los tatarabuelos, porque yo soy el producto de ellos. Entonces, padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Nosotros traemos la herencia de ellos y traemos las memorias. Y hay que sanar esas memorias y esas relaciones que de pronto quedaron mal por algo, por una creencia errónea, por una falta de amor, por un desprecio, una herida. Muchas cosas vienen de ahí, las raíces. Entonces, ahorita que hablábamos del árbol, que en el taller que hicimos, tan lindo que es recomendable que los que lo hayan participado lo realicen varias veces y los que no, pues que lo compren y que lo realicen. Vemos cómo en las raíces del árbol está la vitalidad y en las raíces nuestras está como en lo que se desarrolla toda nuestra historia, toda nuestra vida. Entonces, si nosotros vamos a la religiosidad, se cree que por rezar usted va a ser santo y va a ser salvo. No, nadie, ni el Papa incluso lo ha dicho. No es por todos los rosarios que usted haga. Nadie le va a preguntar a usted cuántos rosarios hizo ni a cuántas Eucaristías fue. Si usted fue, se llenó de gracia. Hizo acciones para gracia personal, de acuerdo a su creencia. Pero eso es ¿qué diría yo? A ver, algo muy personal, pero que no va a salvar el mundo. La gente ha estado rezando siglos y siglos y siglos y eso no ha cambiado el mundo. El solo rezar no cambia el mundo. Es el ejercicio de cómo proyecto yo al Dios que tengo en mí hacia los otros y cómo recibo ese amor que es Dios, ¿no? Para la Biblia, para nosotros los cristianos y católicos, Dios es el amor, ¿no? Dios es amor, dice en el versículo 4, capítulo 8 de Juan, ¿no? Dios es amor. ¿Cómo proyecto yo ese amor sobre las personas con quien interactúo? Los que están más cerquita. Pero lamentablemente, ¿qué pasa? Con los que estamos más cerquita es con los que nos damos más duro. Nosotros no nos ponemos bravos porque en la casa del frente haya quedado la sopa salada. Pero aquí sí, ¿no? Vamos al restaurante y está salado, nadie dice, ¿por qué esta sopa tan salada? No se la toma y listo. Pero en su casa, allá sí dice, es que está salado, eso no se come, eso no sé qué, y volvemos una pelea de eso, ¿no es cierto? Si nosotros rayamos es al que está más cerquita,
no al que está más lejos. Y desde ese punto de vista es a ellos, eh, como yo soy el amor, yo debería estar dando amor más a los que están cerquita que a los que están lejos. Y resulta que es todo lo contrario. Incluso Y tan cerca muchas como veces, nosotros mismos, ¿verdad? claro, claro, es Empezando por más, nosotros mismos. ahí es muy importante eso que tú dices, Paula, porque es que si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a nadie. Si el enemigo está en mí, todos los demás van a ser mis enemigos, porque yo me veo reflejado en cada uno de ellos. Por eso Y es muy entonces, importante, perdón, señor Jaime, ese trabajo interno sí, de autoconocerse, realmente mejorar, porque uno dice, ay, mire, fulano, el vecino, cómo es desalmado. Hey, pero tú también estás siendo desalmado con estas y estas acciones propias. Mírate en un espejo, trabájate tú primero lo que tienes que trabajar antes de criticar a la otra persona, porque con tu ejemplo haces que los demás sos irradia y que los demás quieran también transformarse internamente, pero desde acá, pero no siempre esperando a los demás, ¿sí? Señor Jaime, entonces, pues síganos comentando, pues ya nos queda poquito tiempo, pero la importancia de estas oraciones y este equipo de trabajo que tenemos los dos al concienciar a la gente en esas situaciones. sí. Entonces, fíjate que todo viene de adentro. Nosotros regularmente esta cultura actual nos lleva a pensar que las soluciones vienen de afuera y buscamos todo lo externo. Y resulta que no, las soluciones están es adentro y todo sale desde adentro. Entonces yo puedo tener una determinada adicción. Esa adicción viene a llenar un vacío en mí que está es adentro, por un efecto que yo he tenido, una experiencia que yo he vivido, una historia que hay, un recuerdo, una memoria. Y busco solucionar con algo de afuera lo de adentro. No, tenemos que salir de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, mira, ya sé que nos queda poquito tiempo, entonces yo puntualizaría de esta manera. El Espíritu de Dios está en mí y en todos, en la planta, en todo lo que haya vida, porque es el Espíritu de vida, ¿no? Y desde ese punto de vista, si tú eres, si tú haces yoga, si tú crees en las runas, si tú crees en el tarot, es la creencia tuya, pero hay una fuerza espiritual allí y hay que saber hacia dónde la orientas. Es necesario que te dejes orientar por alguien que tenga la experiencia, que pueda tener desde un aspecto más amplio, no solamente de que yo estoy aquí encasillado en mi iglesia tal o cual, ¿no? No, el amor de Dios es universal. Y como es universal, nosotros todos tenemos derecho a él. Y la propuesta cristiana es, Dios es no solo el creador, es el Padre. Y como padre, entonces es una creencia de familiaridad, de paternidad, de amor. Pero lamentablemente eso no nos lo enseñan regularmente en los ritos religiosos. Nos quedamos muy en la superficie y es necesario profundizar y entender que ese padre está viviendo en mí y que todo lo que él hace, el Señor lo decía, el Señor Jesús decía, todo el que crea en mí puede hacer estas mismas cosas y hará cosas más grandes. Totalmente, y no Y solamente es eso, porque ya llegamos al extremo, perdón, Pau, llegamos al extremo que, bueno, ahorita este bunge de estrategias, de teorías, filosofías, el yoga, pues que eso viene desde mucho, mucho, mucho antes, ¿sí?
Pero ahorita está el boom, entonces la gente cree que porque hace yoga, cree que porque hace meditación trascendental, cree que porque hace cuando hay un pocotón de clases de meditación y orar es una meditación también, el hecho de abrazarte es una forma de meditar, ¿sí? El hecho que tú hagas Reiki, que tú hagas un pocotón de estrategias alternativas, ¿sí? Ya estás en la onda, te estás volviendo espiritual, cuando hay mucha gente que también se vuelve muy superficial en ese mundo porque No, es que, se maravilla y no hace ese trabajo interno o viven muy ocupadas. Yo conozco el caso de varios casos de varias personas, viven muy ocupadas, no porque yo medito, porque yo voy al spa, porque yo, y realmente estás dándote un espacio para ti para hacer un trabajo interno. Es como el que dice, el que peca reza empacata, o sea, porque se la pasa todo el día en la iglesia, pero llega un día que no fue y ese día deshizo y deshizo. No, es que ser coherente es como decía el señor Jaime. Por eso es que nosotros nos unimos para ayudar a esas personas por medio de mis conocimientos, por medio de la oración y los conocimientos de toda una vida de experiencia siendo laico, haciendo oraciones de sanación para poder liberarnos de esas cadenas intergeneracionales y poder avanzar, porque uno está sintiendo que está haciendo algo y poder depurar. Y es una herramienta que a los que lo cogen, bienvenido sea y se les da la herramienta. Señor Jaime, ¿me decir algo? ahora, mira, ahora, hay entidades espirituales, ¿no? Que ya tienen que ver con otras fuerzas que no son tan buenas, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos que tenemos influencia de otros espíritus, de otras situaciones que se tratan desde la parte espiritual. Y es muy importante también verlas, ¿no? Muchas veces uno viene con una sensibilidad hacia un vicio, hacia el alcohol, por ejemplo, o hacia las adicciones que sean. Y muchas veces no son provocadas por mí, sino vienen desde una ancestralidad, desde mis antepasados, desde un entorno, y eso como que se me va pegando. Entonces, espiritualmente también me puedo limpiar de todas esas cosas, ¿no? A ver, yo digo, si la canela sube la temperatura y yo tengo frío, es malo que yo me tome un agua de canela? No No, es malo, no es malo. Si en mi creencia estuviera que la canela, yo pongo canela y me trae suerte, la canela trae una fuerza y trae un aroma. Y hoy nosotros sabemos científicamente, no es porque nos lo diga una religión o algo, sino que hoy sabemos que hay estudios científicos sobre aromas. Hay estudios científicos sobre el efecto de la palabra sobre los fractales del agua, ¿no? Entonces, el agua bendita que es un agua sobre la cual se ha desatado una bendición para que el que la utilice la pueda recibir esas bendiciones, ¿no? Y eso es muy católico. Eso es muy católico. Pero si tú vas y vemos los estudios que hay sobre los fractales del agua, cuando han recibido palabras positivas o palabras negativas, fíjate que ahí hay una coherencia. Entonces, sí podemos tener una mente más abierta. El hecho de que yo no le ponga la fe a la hierba como hierba, sino al efecto que esa hierba va a producir en mí, ¿no? Y eso, por algo Dios lo creó. Todas Eso era lo las que iba a medicinas decir, eso vinieron. era lo que iba a decir, como la medicina en sí, o sea, ahora tenemos algo como más químico, pero si nos vamos a tiempos y tiempos atrás, pues las hierbas, cada hierba tenía su función, cada fruta tenía su función, y es también volver a eso de la creencia. Y el disponernos para todo lo que está ahí, o sea, al frente de nosotros para podernos sanar, para poder ayudarnos, pues hay que aprovecharlo, ¿no? No nos podemos cerrar, como decíamos al principio, y es
por el juicio, por la limitación, porque me dijeron que es pecado, porque me dijeron que es malo, porque me dijeron que... Entonces se vuelve una cosa ya muy de prohibición, de falta de libertad, de cerrarnos mentalmente, cuando lo que está disponible para nosotros es inmenso, sin importar cuál sea la creencia, sin importar cuál sea la religión, sino está ahí disponible, es la naturaleza, es lo que es, y no podemos por una limitación creada por el hombre decir, no, es que eso está mal, esto no es, y entonces privarnos de algo que nos va a ser de gran beneficio. Exacto, que nos va a En, brindar la en salud esto, porque son herramientas. Señor Jaime, ¿qué iba a decir? sí, en esto debemos tener en cuenta el equilibrio, ¿no es cierto? El equilibrio. O sea, la justa medida, que es de acuerdo a la Biblia, por ejemplo. ¿Por qué hablo más de la Biblia? Porque sé que estamos hablando para un público que tiene eh, una altísima influencia de la religión cristiana, católica o no católica, pero cristiana. Entonces, habla del justo equilibrio. ¿Qué es lo justo? Justo es que quepa exactamente, que ensamble exactamente. Ni le sobró ni le faltó. Es exacto. Y el equilibrio está en todo. Está en todas las fuerzas naturales. El equilibrio está en toda la naturaleza, en todo las plantas, en los animales, y debe estar en mí. Y yo debo estar en equilibrio con todo el entorno y con todo el universo. Y nosotros Totalmente. vemos santos católicos muy santos que, como decía San Juan de la Cruz, ama y haz lo que quieras. Ámalo, no se ponga tanto a pensar si está haciendo bien, si está haciendo mal. No, actúe con amor. Si usted está Es lo actuando con mismo. amor, no va a dañar a nadie. Hasta el mismo Jesús lo dijo. ¿Cómo así que, o sea, solamente entonces porque es sábado no puedo ayudar a alguien? ¿Les voy a dejar morir a alguien? Porque Exacto. esa, entonces hacerlo con amor y con la intención, dejar tantos preceptos, esto es pecado, pecado, que esto es malo, porque yo digo, hablemos y le una herramienta es el de las afirmaciones, porque tenemos la mente tan pervertida de cosas tan negativas, estamos así de tanto negativo, echémosle cosas positivas, yo soy amor, yo soy luz, yo soy algo diferente, pero todo feo. Entonces, de ahí lo creen, o que uno es muy católico o que muy un alternativo. Busquemos el equilibrio. Si realmente esto te está ayudando a tener mejor calidad de vida, permítelo, hazlo en vez de criticar. No juzgues antes sin probar, no juzgues antes sin saber cómo es el método de uno y es permitirse a. Entonces, por eso es que hacemos este equipo que tenemos con el señor Jaime, como lo hago con otras personas en el momento indicado, cuando se necesita y lo necesita y el que lo permite, se le hace. Porque este es un Ahora, equipo grande. Bueno, fijémonos en otra cosa. Eh, Dios es incluyente. Dios es incluyente. En Dios estamos todos y Él nos recibe a todos. A veces nosotros encontramos en muchas partes de que esta persona no cabe aquí porque esta hace tal cosa, esta porque es así, esta porque hace. Entonces se van quedando como un montón de santicos, muy santicos, y terminan cuatro viejitos o viejitas haciendo un grupo muy cerrado porque han sacado a este porque este es pecador por no sé qué, este es pecador por lo otro y esto es pecador por lo otro. El asunto del pecado ha sido muy manipulado y el pecado viene a ser algo que nos genera culpa. O sea, es entender que la culpa requiere un castigo. Y cuando yo creo que yo he cometido el pecado y estoy cometido el pecado en mí y que es algo que no he podido sanar, aunque me confiese y aunque vaya y aunque rece y aunque haga los rosarios y todo eso, resulta que eh, eso genera una culpa que hace que yo mismo me castigue, porque yo creo que yo merezco el castigo. Entonces, si nadie me castiga, yo mismo me castigo. entonces por Y eso la luego, gente no Entonces, más avanza. allá de la culpa, Sí, por eso perdón, las personas no avanzan
Por eso es que nosotros trabajamos con las creencias limitantes para ayudar a transformar. Y cada vez que ayudamos a alguien, nos ayudamos a nosotros mismos para Porque avanzar. incluso eso, si ese pecado, por decirlo de alguna manera, supongamos yo digo, es que para mí es pecado X cosa, y me lo repito y me lo repito y me castigo por eso, esa creencia limitante no me está dejando, o ese yo creer que eso es pecado no me está dejando avanzar, no me está dejando alcanzar lo que Dios tiene para mí. O sea, es como que se contradice, ¿no? O sea, Dios lo tiene disponible allí para mí, pero yo misma no me estoy dejando alcanzar, no estoy recibiendo eso porque digo, eso está mal, eso es pecado, eso es así, eso es así, eso es así. Entonces, si nos vamos como del lado más psicológico, que es lo que tú haces, Sandra, es trabajar qué es eso que yo estoy pensando que está mal y me repito 100 veces al día que eso está mal y entonces transformarlo para cambiar el resultado, para cambiar la acción, para cambiar todo lo que ya el señor Jaime nos decía al principio, o sea, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy hablando, qué es lo que estoy declarando y qué es lo que cómo estoy actuando. Entonces, todo está relacionado. Véalo como católico, como cristiano, como budista, como estoy trabajando con psicóloga, estoy trabajando Incluso, con coach, todo es incluso, Paola, incluso no como cristiano o budista o esto, sino incluso como materialista, puede verlo y puede identificarse con esto, porque es que se nota, se nota. Y mira, yo diría lo siguiente, es estar abierto uno a recibir la gracia, a recibir la bendición. Está, como tú dices, para todos. Está en mí el si yo quiero o no quiero recibirlo. Esa Exacto, es, perdón, señor Jaime, es como yo lo defina, yo doy la herramienta para que tú identifiques, tú ves si la asumes o no y qué haces con la herramienta para que transforme tu vida, porque yo no transformo la vida de nadie, cada uno transforma su vida, cada ser transforma la vida y es importante el creer. Bueno, hasta aquí hemos llegado en este conversatorio. En otro momento vamos a hacer otros conversatorios más como lo hemos venido haciendo cada semana. En otro momento volvemos a invitar al señor Jaime para que siga aportando con esa sapiencia que tiene y toda su experiencia de vida para que la gente aprenda a abrir un poco más la mente y se permita en vez de juzgar y en vez de cerrarse la puerta. Muchísimas Pau, gracias. Muchísimas gracias, señor Jaime. Esto ha sido realmente hermoso para entender un poco más, para dejar de juzgar un poco y más bien preguntarnos, bueno, ¿qué más hay allí? ¿Qué más hay allí? Así que muchísimas gracias por su tiempo y bueno, quien tenga alguna pregunta nos puede escribir, se puede comunicar con nosotros y pues seguimos en contacto hasta la próxima. Que esté muy bien. Chao. bueno, chao. mil bendiciones, chao.